buenas tardes. Siendo las 13:06 del 11 de abril del año en curso, da inicio la sesión pública de resolución convocada para esta fecha. Secretaria de Acuerdos en Funciones, por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para esta ocasión. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito informarle que están presentes 4 integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Asimismo, les informo que los asuntos a tratar y resolver en esta sesión son un juicio electoral, 2 juicios ciudadanos y 2 juicios en materia de elección judicial, con la clave de identificación, nombre de la parte actora y responsable precisados en el aviso fijado en los estados de este órgano jurisdiccional. En el entendido que por acuerdo del Pleno se retira del orden del día el juicio electoral 2 de 2025. Son los asuntos listados para esta sesión, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo de manera económica. En vista de lo anterior, queda aprobado el orden para la discusión y resolución de los asuntos listados, por lo que declaro formalmente iniciada la presente sesión pública. Secretaria de Estudio y Cuenta, Fátima Villalpando Torres, proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con 2 medios de impugnación. El primero respecto al juicio electoral de clave Triges-JE-01/2025 y el segundo respecto al juicio en materia de elecciones judiciales de clave Triges-JMJ-018/2025. En primer lugar, doy cuenta con el juicio electoral número 1 del presente año, interpuesto por Ricardo Badín Zúcar, en su calidad de interventor del otrora Partido de la Revolución Democrática, para controvertir la resolución emitida por el Consejo General número RCG-IES-020/2024, mediante la cual se aprobó la procedencia de registro del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas. Lo anterior, ya que el actor considera que el resolutivo tercero transgrede su derecho como interventor del otrora Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación, ya que, tal como se razona en el proyecto, la resolución que emitió el Consejo General no le quita ninguna facultad como interventor del otrora PRD. Se llegó a esa conclusión después de una revisión del acto impugnado, de lo que fue posible advertir que las consideraciones que sostiene el resolutivo tercero sí están apegadas al marco normativo que deben cumplir las sentencias en materia electoral, ya que son acorde a los principios de legalidad, seguridad jurídica, exhaustividad y anualidad. De igual forma, en el proyecto se razona que fue conforme a derecho que en la resolución impugnada se determinara que a partir del 1 de noviembre del año 2024 sería el PRD Zacatecas a quien se le otorgara el financiamiento del extinto Partido Nacional con acreditación local, puesto que en el proyecto que se somete a consideración se analiza la normatividad que emitió el Instituto Nacional Electoral respecto a los derechos y facultades del interventor en los casos que un partido político nacional pierda su registro. De lo que también se desprende que, cuando un partido político estatal obtenga su registro derivado de ello, le corresponden los derechos y obligaciones, incluido el financiamiento local de dicha acreditación. Por lo que se propone confirmar el resolutivo tercero de la resolución impugnada. Enseguida, doy cuenta con el juicio en materia de elecciones judiciales número 18,
promovido por José Luis Hernández Ugalde, en contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por la supuesta omisión de dar respuesta a su escrito de solicitud, en el que esencialmente solicitaba a la responsable el formato mediante el cual se solicitará la acreditación de los representantes generales ante las mesas directivas de casillas en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 2025. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, toda vez que el asunto ha quedado sin materia. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, indicó que el pasado 8 de abril dio respuesta a su escrito formulado por el promovente. De ahí que, si en el caso que nos ocupa, de auto se advierte la respuesta dada por parte de la autoridad responsable, es evidente que la omisión que sea atribuida a la autoridad administrativa electoral local ha dejado de existir. Por lo que es claro que el medio de impugnación es improcedente al haberse actualizado los dos elementos requeridos en un asunto para que éste quede sin materia, pues la responsable dio respuesta al escrito presentado por el actor y esa acción dejó sin materia el estudio del asunto. De ahí que es inexistente la omisión que se reclamaba a la autoridad responsable. En la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, se encuentra a su consideración los proyectos de cuenta. Al no existir comentarios, solicito a la Secretaria General de Acuerdos en Funciones se sirva a recabar la votación. Magistrada Rocío Posada Ramírez. Gracias, magistrada. Magistrada Teresa Rodríguez Torres. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado José Ángel Lluén Reyes. Se acompañan los proyectos de cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Esparza Rodarte. Los proyectos son propuesta de mi ponencia. Presidenta, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral número 1 se resuelve. Único. Se confirma la resolución RCG-IS-020/2024 en lo que fue materia de impugnación en los términos expuestos en la presente sentencia. Y en el expediente Triges JMEJ-18/2025 se resuelve. Único. Se desecha de plano la demanda. Ahora solicito a la secretaria de Estudio y Cuenta, Joana Yasmín Ramos Pinedo, proceda a dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia de la magistrada Rocío Posada Ramírez. Con su permiso, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 7 de 2025 y su acumulado, promovidos por Camerino Eleazar Márquez Madrid y otras personas que se ostentan como militantes del Partido de la Revolución Democrática Zacateca, para impugnar la convocatoria para la instalación del primer Congreso Estatal Constituyente como partido político local y la elección de las personas que integrarían el 11º Consejo Estatal y distintos órganos internos del partido. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone, por una parte, acumular las demandas dada la relación que tienen y desecharlas al haberse presentado de forma extemporánea, como se razona en el proyecto. Los actores acudieron el 11 y 14 de febrero a impugnar la convocatoria emitida, la primera el 20 de enero y la asamblea respectiva, realizada el 8 de febrero, notificados ambos actos por estrados físicos y electrónicos ese mismo día, según consta en las cédulas respectivas, por lo que el plazo para impugnar en el primer caso concluyó el 24 de enero y en el segundo el 13 de febrero. En ese sentido, es evidente la presentación de las demandas fuera del plazo legal. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no existir comentarios, solicito a la Secretaria General de Acuerdos en Funciones se sirva a recabar la votación. Con el permiso del Pleno, magistrada Rocío Posada Ramírez. Son propuestas de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Teresa Rodríguez Torres.
A favor de las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado José Ángel Yuen Reyes. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Esparza Rodarte. A favor de la propuesta. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 07 y su acumulado 08 se resuelve. Primero, se acumula el expediente Triges-JS-08 diagonal 2025 al Triges-JDC diagonal 07 diagonal 2025. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano las demandas. Tercero, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos que informe a la Sala Regional Monterrey de la decisión adoptada por este órgano colegiado. Ahora, le solicito a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Nubia Yacet Salas Dávila, proceda a dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia del magistrado José Ángel Yuen Reyes. Gracias, magistrada presidenta. Con su autorización y la de las magistraturas que conforman el Pleno de este tribunal, se da cuenta con un proyecto de sentencia relativo al juicio en materia de elección judicial número 17 de este año, promovido por un candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial en contra del oficio suscrito por el consejero presidente del IES, a través del cual atiende dos consultas que el actor formulara en el mes de marzo respecto a la inclusión de su sobrenombre y las fotografías de las candidaturas en el diseño de la boleta electoral. Previo análisis y establecimiento de la procedencia del medio de impugnación, la ponencia propone revocar el oficio impugnado, al considerar que fue emitido por autoridad no competente para ello, pues todo lo relacionado con el diseño de las boletas electorales es competencia exclusiva del Consejo General, sin que una autoridad unipersonal del Instituto pueda emitir un criterio o determinación al respecto. Dicha facultad exclusiva se desprende del artículo 27, numeral 1, fracción 28 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral, que previene la facultad del máximo órgano de dirección de la autoridad administrativa de aprobar los modelos de documentación y material electoral, por lo que si las solicitudes del promovente estaban relacionadas con aspectos como sobrenombres y fotografías a incluir en dichos documentos, lo conducente era que el Consejo General estableciera el criterio aplicable en el entendido de que la temática sería de observancia general para el actual proceso electivo. En ese sentido, en el proyecto se razona que el estudio de la competencia es una cuestión preferente y de orden público, por lo que si de la revisión del acto impugnado se advierte la incompetencia de la autoridad emisora, la consecuencia jurídica es la invalidez del acto. De ahí que la propuesta de la ponencia sea ordenar al Consejo General que se pronuncie respecto a las solicitudes formuladas por el actor. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Adelante, magistrada Rocío Posada Ramírez. Gracias, muy buena tarde. Con el permiso de mis pares, en este momento y emitir un voto concurrente en este juicio, porque si bien estoy de acuerdo con el sentido, lo cierto es que difiero de algunas consideraciones que lo sustentan. Y el voto concurrente lo remitiría a la ponencia a la brevedad. Gracias, magistrada Rocío Posada Ramírez. ¿Alguna otra magistratura que quiera hacer uso de la voz? Al no existir más comentarios, solicito a la Secretaria General de Acuerdos en funciones que se iba a recabar la votación. Con el permiso del Pleno, magistrada Rocío Posada Ramírez. A favor, anunciando mi voto concurrente. Gracias, magistrada. Magistrada Teresa Rodríguez Torres. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado José Ángel Yuen Reyes. El proyecto es propuesta de mi ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria Esparza Rodarte. Con la propuesta. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente de la magistrada Rocío Posada Ramírez. En consecuencia, en el juicio en materia de elecciones judiciales número 17 se resuelve. Único. Se revoca el oficio impugnado para los efectos precisados en la presente sentencia.
Por favor, Secretaria General de Acuerdos en Funciones, provea lo necesario para la firma y notificación de las presentes resoluciones. Así se hará, magistrada presidenta. Magistradas, magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que nos convocaron a esta sesión pública, siendo las 13:22, se da por concluida la presente sesión. Gracias, buena tarde.